Colega médico veterinarios, tengan ustedes un buen día. Les habla el doctor Juan Carlos Chica, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. La charla que vamos a tener hoy en día va a ser sobre cardiomiopatías felinas. Aunque no son muy frecuentes como en los perros, ya hoy en día se están viendo muchos gatos llegando a la consulta con cardiopatías. Las cardiomiopatías felinas, hasta hace unos años en que la ecografía empezó a practicarse en muchos países del mundo, inclusive en Colombia, en animales de compañía y en particular en estos últimos 10 años en los cuales está tenido un desarrollo importante en muchas clínicas veterinarias por la capacidad para adquirir buenos equipos y formación. Es cuando se han empezado a diagnosticar estas patologías que hasta entonces solo veíamos en los libros y creíamos que eran prácticamente anecdóticas en la realidad clínica. Damos agradecimiento a muchas empresas médico-veterinarias, muchas empresas que traen equipos para los consultorios médicos veterinarios, clínicas y hospitales, como International Vet de Adriana Castañeda y muchos más. Con este tema que vamos a tocar, intento aportar mi experiencia clínica para poder humildemente ayudar tanto a aquellas personas a las cuales su veterinario le ha diagnosticado a su gato una cardiomiopatía y tienen muchas preguntas, como para aquellos veterinarios clínicos que estén iniciándose en la cardiología y puedan encontrar alguna información que yo en algún momento hubiera agradecido pero nunca la encontré. Les recuerdo que llevo haciendo cardiología aproximadamente unos 25 años y lo que se encontraba en aquella época era muy poco. Podíamos ver libros interesantes en cardiología, pero eran manuales. Hoy en día tenemos unos libros interesantes en medicina veterinaria. Recién llego de un congreso, el Congreso Veterinario de Colombia, excelente congreso. Un saludo furtivo para el doctor Guillermo Lugo, gestor del congreso, y el doctor Morales en México, con el Congreso Veterinario de León. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Stephen Ettinger, padre de la cardiología mundial, y también en alguna época natural conocí al doctor Cliteson. Por eso hace días un médico veterinario, cuando yo hablaba sobre castraciones, me dijo: doctor, por discutir. Y le contesté: no tengo nada que discutir con usted, porque yo llevo, no es que yo tenga la verdad revelada, pero el discutir una persona recién egresada es como si yo discutiese con un doctor, con el doctor Ettinger sobre cardiología, o con un doctor Sergio Rodenas en neurocirugía. Entonces no, le dije: no tengo nada que discutir. Algunos ya me conocen y saben cómo soy. Empezaré diciendo que los problemas cardíacos, en especial las cardiomiopatías felinas, son los problemas cardíacos más frecuentes en gatos, más del doble que las cardiopatías congénitas, en especial la cardiomiopatía hipertrófica, la patología cardíaca más frecuente en gatos. La frecuencia con la que se han hecho diagnósticos de estas patologías del total de patologías felinas que llegan a la clínica, mi consultorio Sovía Medicina Veterinaria, es aproximadamente el 0.1% para la hipertrofia cardíaca o cardiomiopatía hipertrófica, y del 0.01 para la cardiomiopatía dilatada. En los gatos es más frecuente la hipertrofia cardíaca, pero ya hoy en día diagnosticamos con más frecuencias cardiomiopatías hipertróficas y cardiomiopatías dilatadas en gatos. Existe otra cardiomiopatía, que es la cardiomiopatía restrictiva, la cual no vamos a tratar en esta charla, debido a su menor presentación y a la falta de casuística de la misma. Un saludo para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, en la ciudad de Manizales. La etiología hoy en día es desconocida, aunque se sabe que tiene un componente familiar, es decir, hereditaria, en algunas razas de gatos. Esto sería para la cardiomiopatía hipertrófica primaria. Hay otra cardiomiopatía hipertrófica secundaria, hipertiroidismo, o por sobrecarga de presión
del, sobre el ventrículo izquierdo que la vamos a tratar más adelante. La fisiopatología consiste básicamente en el engrosamiento de las paredes miocárdicas izquierdas, tanto del septo como de la pared libre. Esto sería una hipertrofia simétrica, o solo una de las dos componentes del ventrículo izquierdo en la simetría. El atrio de estos pacientes suele estar aumentado y a veces se evidencian en su interior trombos. Sabemos que muchos de estos pacientes con trombos hay que anticoagularlos y hay que tratarlos para evitar de pronto daños posteriores a nivel cardiovascular. El cuadro se desencadena principalmente por la falta de relajación del ventrículo izquierdo. El corazón se contrae con fuerza. La sangre que entra en el ventrículo sale con potencia, pero sale poca porque la falta de elasticidad de las paredes que hace que el llenado en la diástole sea pobre. Eso conlleva a un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. El atrio izquierdo termina por dilatarse y el aumento de presión en venas pulmonares terminan produciendo edema pulmonar y derrame. También colabora en la fisiopatología la isquemia miocárdica, obstrucción de salida del ventrículo izquierdo, tromboembolismo aórtico y arritmias. Habíamos hablado hace días que hacíamos ablación, engañábamos al corazón. Realmente los antiarrítmicos son los grandes engañadores del corazón, lo decía el doctor Alberto Montoya. Un saludo para él allá en las Islas Canarias. La sintomatología, colegas, que un propietario puede detectar a un gato con una miocardiopatía hipertrófica es muy variada. Depende de la gravedad del proceso. Gatos con hipertrofias leves o moderadas son asintomáticos y el dueño no suele notar nada. Estos gatos se suelen diagnosticar en revisiones médico-veterinarias o de manera fortuita al estar haciendo pruebas para otras patologías. Yo por eso le digo a los colegas que hay que aprovechar cuando vengan los pacientes a consulta médico-veterinaria, hay que aprovechar para siempre hacer evaluación cardiológica. Yo personalmente les hago cardioscopía, les hago electrocardiografía. Estos gatos, colegas, se suelen diagnosticar en revisiones veterinarias o de manera fortuita al estar haciendo pruebas para estas patologías. Esta patología podría ser una de esas que podría tener un desenlace fatal. Por ejemplo, en una intervención quirúrgica, al someter a un gato que se supone sano a una cirugía menor, como una castración, una profilaxis dental, una extirpación de un pequeño aumento de volumen en piel. Por eso siempre hay que realizar exámenes prequirúrgicos para evaluar el riesgo quirúrgico anestésico, no hacer lo que hacen en muchas campañas de esterilización, y mientras no me demuestren lo contrario, lo seguiré diciendo, en donde van operando sin protocolos médicos quirúrgicos y para todos los pacientes el mismo tipo de anestesia, y en casos extremos es una anestesia que solamente produce una inmovilización, no hay un control neuroleptoanalgésico, ni hay una buena relajación de los pacientes, ni hay un control, ni hay una anestesia como tal. Esto, colegas, nunca me ha ocurrido, pero está escrito en la bibliografía, por eso hay que leer mucho, e incluso algún compañero amigo lo ha vivido en su propia piel. Los síntomas que puede notar el propietario son, ojo, tos, aunque es rara en los gatos. Se ve con cierta frecuencia con esta patología, dificultad para respirar, respiración forzada, más rápido de lo normal, respirar con la boca abierta, o sea, se hiperventilan, los miembros en abducción son miembros abiertos, cansancio al mínimo ejercicio, vómitos, aunque en realidad son toses o tos confundida por el propietario y nos dice que ha tenido un vómito. Y hay una parecia de extremidades posteriores por a veces tromboembolismo aórtico. Hace días en el Congreso Veterinario de Colombia el doctor Ettinger nos habló sobre tromboembolismo aórtico. La historia clínica y signos clínicos que el veterinario puede detectar son
soplos sistólicos de distinto grado sobre aurícula izquierda o sobre esternón, ritmos de galope, arritmias, pero he de decir que en la mayoría de los casos que yo he diagnosticado no he notado ninguna alteración a la auscultación cardíaca. Sí se ve con frecuencia posturas ortopnéicas, tos, disnea, taquipnea, paresia, extremidades posteriores y más raramente síncopes o colapsos vasovagales por arritmias y pulso yugular anormal por afectación del corazón derecho. Esos pacientes que están de un momento a otro bien y usted los ve que se fueron al suelo, están haciendo colapsos vasovagales. Lo que hay que hacer es no levantar la cabeza, dejar que la cabeza esté alineada con el cuerpo, porque él tan pronto recupera la presión ortostática, el paciente inmediatamente le va a llegar más glucosa y más sangre y oxígeno al cerebro y el paciente va a recuperar. La electrocardiografía, colegas, como para la mayoría de las patologías cardíacas, no tiene un valor diagnóstico. Nos da pistas de posibles patologías y nos diagnostica arritmias. ¿Por qué yo hablo del valor diagnóstico de la electrocardiografía? Porque nosotros no podemos ser contundentes al primer examen electrocardiográfico e inmediatamente tomar una determinación de que el paciente está haciendo un problema cardíaco. Lo que hay que hacer es un holter durante 48 horas y mirar si esa arritmia está sostenida, esa bradicardia o taquicardia supraventricular o ventricular o extrasístole, o esos complejos prematuros, o esa arritmia sinusal o esa pausa sinusal, lo que encontremos, ese de supradesnivel de complejo QST, cualquiera de estas cosas que nosotros miremos, lo que hay que mirar es si realmente está sostenida durante 48 horas para nosotros entrar a determinar que tiene una patología cardíaca. Pero ojo, colegas, en muchas clínicas del mundo se diagnostican trazados y no debemos de caer en ese error de estar actuando diagnosticando trazados. Hay que diagnosticar pacientes, siendo el método electrocardiográfico un método excelente, pero hay que saberlo interpretar. Continuando con el tema, podemos detectar arritmias cardíacas, problemas en la irregularidad de la conducción eléctrica en el paciente, pero muchas veces detrás de un problema cardíaco grave hay un electro normal. Por eso necesitamos hacer ecocardiografía. ¿Para qué? Para poder determinar cómo está el corazón en la parte mecánica de él. He conocido muchos colegas que consideran en la electrocardiografía como la prueba fundamental para diagnosticar cardiopatías, incluso para tratarlas. Esto nunca debe ser así, puesto que nos debemos de llevar siempre exámenes complementarios, siendo la electrocardiografía un excelente método para ayudarnos a un diagnóstico. Yo siempre prefiero una radiografía, una centellografía y por supuesto una ecocardiografía para poder dar un diagnóstico sobre cualquier problema. Ahí está nombre y apellido, colegas. Electro, radiografía de tórax, ecocardiografía. A veces si el propietario nos lo permite, todas las pruebas me interesan, pero si económicamente no es posible, ante la duda de cardiopatía tenemos que hacer una ecocardiografía. Un electro de un gato con cardiomiopatía hipertrófica puede ser desde normal hasta presentar complejos prematuros supraventriculares y ventriculares o bien bloqueos aurículo-ventriculares. También podemos, colegas, detectar patrones de agrandamiento de aurícula izquierda. Una onda P mayor a 0.04 segundos y patrón de agrandamiento ventricular izquierdo, un QRS ancho, una onda R en derivados alta. Mi experiencia es de encontrar que la mayoría de los gatos con cardiomiopatía hipertrófica tienen electros normales. Para que tengamos en cuenta esto. No es de que la electrocardiografía no se necesite, no hay que hacerla, sino que la mayor parte de los gatos tienen electros normales. Sabemos que los gatos no son perros chicos.
La radiología sí muestra en los casos moderados a graves importantes alteraciones, como cardiomegalia generalizada, imagen de corazón de San Valentín. En la proyección ventrodorsal, según algunos libros, es típica, aunque yo pienso que nunca la he visto debido a dilatación de aurícula izquierda y desplazamiento del vértice cardíaco hacia la derecha, derrame pleural y edema pulmonar. Vamos a ver algunos casos, les voy a nombrar algunos casos de problemas cardíacos en felinos. Tenemos una cardiomiopatía felina, es un gato macho de 8 meses de edad, cruzado, se presentó en la clínica por vómitos. Los vómitos tras la anamnesis resultaron ser tos. Hasta hacía 4 días se encontraba bien, en el momento de la visita presentaba disnea, taquipnea, y se puede observar, colegas, en la radiografía un derrame pleural, una cardiomegalia, vasos pulmonares caudales distendidos y edema pulmonar. A la proyección lateral del mismo gato se observa un edema pulmonar y derrame sobre todo en el pulmón derecho, vasculatura pulmonar caudal marcada. La ecocardiografía, colegas, es la única prueba diagnóstica para esta patología. Encontramos hipertrofia de la pared libre y septo del ventrículo izquierdo, a veces músculos papilares, hiperecoicos y dilatación de la aurícula izquierda. También podemos encontrar trombos en ventrículo o aurícula izquierda. Acortamiento fraccional suele estar normal o aumentado. Mediante el método Doppler pulsado continuo y a color podemos ver insuficiencia mitral y mayor velocidad de salida del flujo aórtico en este paciente. En el caso de obstrucción dinámica del flujo de salida del ventrículo izquierdo. En ese mismo gato, en la radiografía se aprecia engrosamiento simétrico del septo y pared libre del ventrículo izquierdo, músculos papilares hiperecoicos, fracción de acortamiento aumentada al 65%. Imagínense en este dato. Corte paraesternal derecho, eje corto en modo B y en modo M. Diagnóstico, colegas, cardiomiopatía hipertrófica. Vemos que los cardiólogos anteriormente, cuando no había Doppler, ¿cómo detectaban las cardiomiopatías? Con el modo bidimensional y el modo M. No había otra forma, colegas. Ahora tenemos pruebas diagnósticas y ecógrafos súper buenos y los vende muchos colegas acá en Colombia, entre ellos Adriana Castañeda. Vamos a ver le voy a hablar de otra cardiomiopatía. Hay una ecografía de un gato sin patología cardíaca. Al corte paraesternal derecho, eje corto en modo B y M. El tratamiento, colegas, depende del estado clínico del paciente. En la cardiomiopatía hipertrófica asintomática, en gatos, todos sabemos que de lo mejor es el amlodipino. A 0.625 miligramos gato día vía oral. O solo diltiazem 7 miligramos gato cada 8 horas vía oral. Sabemos que este diltiazem es un bloqueador de canal de calcio junto con el verapamilo, pero el verapamilo no se recomienda porque el verapamilo mata a los perros. ¿Por qué yo no recomiendo el verapamilo? Porque mata a los perros, porque mata a los gatos. Entonces es mejor no recomendarlo. En gatos con derrame pleural y edema pulmonar, utilizo furosemida. Ojo que siempre hay que medir de electrolitos y mirar cómo está el potasio. Pero la furosemida como droga de primera elección cuando hay mucho edema. En gatos con derrame pleural nuevamente y edema pulmonar se utiliza furosemida de 1 a 2 miligramos por kilo.
Pero hace días, hablando con un médico que nos hablaba sobre una conferencia en la clínica al final de la vida, nos hablaba de que inclusive se podía utilizar la furosemida inclusive hasta 10 veces por debajo de la dosis normal, cada 8 horas o intramuscular, con cuidado para no deshidratar al animal. Estamos hablando de pacientes en donde se hace clínica al final de la vida. Por eso pronto voy a hacer una charla sobre cardiología en el final de la vida. No es lo mismo el manejo de un paciente en óptimas más joven a un paciente que ya está de terminal, y por eso tenemos que tener en cuenta un tema muy importante que es la medicina de la misericordia, la conmiseración en los pacientes, para poderles dar una calidad de vida en lo poco que les puede quedar. Si el animal se deshidrata y deja de comer y cuesta trabajo estabilizarlo para que vuelva a comer, para la deshidratación por furosemida siempre cuesta más recuperar al gato que al perro. Ojo con colocar furosemida en un animal deshidratado y sin comer. Puede hacer un choque hipovolémico y morirse. Si hay derrame, por eso debe ser a dosis muy bajas, unos bolos por ahí cada media hora y a 0.01 miligramo por kilo, unas 10 veces la dosis normal. Si hay derrame profuso, prefiero, colegas, utilizar toracocentesis antes que altas dosis de furosemida. Es más rápido, es efectivo y da menos problemas con la deshidratación y alteraciones electrolíticas. Algunas veces es necesario sedarlos para mejorar la disnea y facilitar la manipulación. En esos gatos en donde hay un problema respiratorio grave, y hay una taquimia impresionante, mejor sedarlos porque se pueden chocar si no los sedamos. Para facilitar la manipulación, a veces se puede utilizar acepromacina 0.1 miligramo por kilo intramuscular de 0.1, o butorfanol 0.2 miligramos por kilo intramuscular. Otros gatos se pueden beneficiar del tratamiento con atenolol 7 miligramos gato cada 12 horas, aunque yo no lo utilizo como segunda opción. El pronóstico, colegas, ya sabemos cuál es, bien influenciado por la gravedad de las lesiones ecocardiográficas y el cuadro clínico. Animales con insuficiencia cardíaca en el momento de la primera ecografía y valores ecocardiográficos muy elevados tienen pronóstico de vida corto. Yo generalmente hay que pensar mucho en el paciente y hay que pensar mucho en el dueño. No podemos hacer gastar cantidades de plata a un dueño de un paciente cuando sabemos de que el paciente no va a superar esa crisis y lo que va a durar es muy poco. Tenemos que tener en cuenta eso, aunque yo les cuento que nunca en mi vida he hecho una eutanasia. Por eso me preparo para salvar vidas, camino a la excelencia, como lo dijo hace días la doctora María Cristina Genoy joven, que el doctor Chica lo decía. Sabemos que gatos con cardiomiopatía hipertrófica pueden durar la mayor parte menos de un año. La mayoría, aunque algunos pueden vivir varios años, inclusive algunos son asintomáticos. Los que más esperanza de vida tienen son a los que se les detecta cardiomiopatía hipertrófica en periodos iniciales, con grosores bajos y sin síntomas de insuficiencia cardíaca. Ya lo habíamos dicho hace un momento. Vamos a hablar, colegas, de cardiomiopatía dilatada, es menos común en gatos. Consiste en la dilatación del ventrículo izquierdo o ambos y la falta de función sistólica, o sea, de la falta de fuerza en la contracción. Un saludo para todas las personas que nos están viendo, entre ellos a Jorge Andrés Daza Prieto allá en España, médico veterinario. La causa o etiología puede ser por falta de taurina en la dieta o idiopática, desconocida, colegas. Sabemos que muchas de las patologías era por falta por falta de carnitina y taurina. Hoy en día no tenemos mucho ese problema porque la mayor parte de los pacientes consumen concentrado para gatos y tienen estos elementos.
por deficiencia de taurina se provoca esta patología. Esto se demostró en Estados Unidos en 1987 y desde entonces se suplementó en todas las dietas comerciales este aminoácido, descendiendo notablemente el número de casos. Por esto una de las mejores formas de prevenir esta enfermedad es dando a nuestro gato una dieta comercial de calidad que nos garantiza una buena nutrición. El 80% de casos que he conocido de esta patología ha sido en gatos que o bien se alimentan con piensos de mala calidad o piensos de perro que normalmente no están suplementados con taurina. Es muy importante que un gato no se alimente con pienso de perro. ¿Por qué? Porque los gatos no producen taurina y los perros sí la producen, que es un aminoácido. Entonces, como el perro produce la taurina, los concentrados para perros no tienen taurina. Como el gato no la produce, los concentrados para gato deben de tener taurina, porque entre los problemas que lo pueden afectar, como son problemas cardiovasculares, también lo pueden afectar problemas de tipo reproductivo, inclusive ceguera. Por eso que un gato le haga mal el concentrado de perro, no le hace daño, pero no tiene la taurina que él necesita. Porque al perro no hay que dársela en el alimento, él la produce. Entonces es eso, hay que darle concentrados de gatos y de buena calidad. He visto gente dando concentrados de 2,000 pesos, más o menos en un poco menos de medio dólar, y habiendo concentrados de muy buena calidad. La forma idiopática se observa en gatos con niveles de taurina en sangre adecuados, que se alimentan correctamente y las causas no son conocidas. La fisiopatología consiste en una falta de contracción de las paredes cardíacas que con el tiempo va dando lugar a la dilatación de los ventrículos, al quedarse acumulada más sangre de lo normal en los ventrículos, aumentando las presiones diastólicas en ventrículos, aurículas y por ende en venas pulmonares, dando edema pulmonar y derrame pleural si se afecta el corazón izquierdo. O bien en venas cavas, dando lugar a ascitis, distensión de yugulares cuando está afectado el corazón derecho. Los síntomas, colegas, que pueden notar los propietarios van desde decaimiento, anorexia, debilidad, dificultad para respirar y abdomen dilatado. La historia y signos clínicos que el médico veterinario, no me gusta la palabra veterinario, puede detectar son disnea, taquipnea, deshidratación, auscultación, soplos sistólicos de distinto grado en ápice cardíaco, derecho o izquierdo, ritmos de galope, crepitaciones en caso de edema, venas yugulares distendidas, hepatomegalia y ascitis. ¿Por qué no me gusta la palabra veterinario? Porque en otrora la palabra veterinario nace de la palabra vetus, que era el hombre que cuidaba bestias de carga. Eso no tiene nada malo. Pero hoy en día nosotros como médicos no solamente nos dedicamos a las bestias de carga, sino a todas las especies animales. Algunos tenemos experiencia en animales silvestres, otros no. Algunos solamente hacen perros, otros hacen perros y gatos. Para conocer medicina de gatos hay que estudiar. Un saludo para el doctor Hugo Mario Gatti, el doctor Paluíes en Argentina, la doctora Natalia Luca, la doctora Blanco creo que es, que conocen mucho de gatos, el doctor Iván Minovich, que conoce mucho de gatos. Entonces, como nosotros somos médicos veterinarios, tratamos varias especies. La palabra veterinarios viene de la palabra vetus, que era hombre que cuidaba las bestias de carga. Somos médicos veterinarios. Hay algo muy jocoso y le preguntaba yo a alguien: ¿usted sabe cómo se llama un profesional que no sabe sino tratar una sola especie? Me decía: no, doctor. Yo le decía: médico. Nosotros tratamos varias especies, pero somos médicos veterinarios. Es algo jocoso lo que estoy diciendo, no estoy tratando ni insultando a ningún colega, ni mucho menos a los médicos humanos, a quienes tengo un gran respeto. La electrocardiografía, como ya he comentado, para la cardiomiopatía hipertrófica no tiene valor diagnóstico, pero podemos encontrar patrón de agrandamiento
del atrio izquierdo, la aurícula izquierda. Hay una P mitral y patrón de agrandamiento del ventrículo izquierdo. Hay una onda R alta y un complejo QRS ancho. Se pueden encontrar arritmias ventriculares y bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Radiográficamente podemos observar cardiomegalias, edema pulmonar, derrame pleural. Aunque se describe la ascitis, yo nunca la he visto en gatos. Vamos a ver unos casos de cardiomiopatías en gatos, de cardiomiopatías felinas. Una gata de 8 años alimentada con comida de perro presentaba disnea y anorexia. Había una dificultad respiratoria, pérdida del apetito. En la radiografía se aprecia derrame pleural, edema pulmonar, vasos pulmonares marcados y cardiomegalia a la proyección lateral. En esa misma gata también se observó un edema pulmonar, derrame pleural, vasos pulmonares marcados en la proyección ventrodorsal. La ecocardiografía, como en la cardiomiopatía hipertrófica, nos da el diagnóstico definitivo. Se aprecia dilatación de las cavidades cardíacas, fracción de acortamiento inferior a 30%. La cavidad ventricular izquierda es superior a 12 milímetros en la sístole y el tiempo de eyección ventricular disminuido. Y con el Doppler podemos ver regurgitación a nivel de las válvulas auriculoventriculares, un Doppler continuo, pulsado y a color. En esa misma gata se hizo unos rayos X anteriores y en la ecografía se observa una dilatación brutal de ambos ventrículos. El tamaño del ventrículo derecho en diástole era de 12 milímetros. El diámetro del ventrículo izquierdo en diástole de 17 milímetros y en sístole de 15 milímetros. Paredes finas, la fracción de acortamiento era del 3%. La gata, pese a ponerse en tratamiento agudo, murió a las 24 horas del diagnóstico. Diagnóstico: cardiomiopatía dilatada. Colegas, el tratamiento de casos agudos se basa en disminuir los síntomas congestivos, toracocentesis en caso de derrame, oxigenoterapia, furosemida, dobutamina en infusión continua 5 microgramos por kilo minuto. Furosemida, habíamos hablado, la dosis normal de furosemida en perros y gatos es de 1 a 2 miligramos, pero es mejor utilizar a veces una dosis mucho más baja. Si aparecen convulsiones, utilizar dopamina 5 microgramos por kilo minuto y sobre todo suplementar con taurina a dosis de 250 a 500 miligramos kilo cada 12 horas. Vemos que estas cardiomiopatías dilatadas son por una deficiencia de taurina en la dieta, por eso dar concentrados para gato de excelente calidad. Yo lo utilizo siempre, cuando falta en sangre y cuando está normal también. Cuando se estabiliza el animal, se pasa a furosemida oral de 1 a 4 miligramos por kilo cada 24 a 48 horas, según pacientes, y digoxina una vez que el paciente esté hidratado y sin signos de azoemia. Es importante, colegas, controlar los niveles de digoxina en sangre a los 10-12 días de terapia y siempre 10 horas después de la última toma. Ojo con eso. También se puede utilizar enalapril 0.5 miligramos por kilo cada 24 horas en la noche para frenar los efectos nocivos del sistema renina, angiotensina, aldosterona y favorecer la no progresión de la dilatación miocárdica. Hay que tener en cuenta, colegas, cómo está el potasio. Depende de cómo está el potasio, podemos utilizar
Si hay mucho potasio, utilizamos furosemida, y en casos en que hay mucho líquido en pulmones, furosemida. Pero ya de tratamiento de sostén podemos utilizar espironolactona cuando el potasio está caído, porque este no lo ahorra. Colegas, el pronóstico de estas cardiomiopatías, el pronóstico de esta patología es muy pobre. No más de 15 días en animales sin deficiencia taurina. En animales con deficiencia también varía dependiendo del grado de dilatación. Algunos pueden tener, a pesar de la suplementación, un desenlace fatal en pocos días. Otros se recuperan y pueden vivir sin medicación una vida normal. Colegas, estos son unos atisbos en cardiopatías felinas. Esperen próximamente una charla sobre cardiología al final de la vida. Estoy sudando. Estoy aquí encerrado en la pieza del consultorio transmitiendo. Esperen pronto cardiología al final de la vida, cardiología de la misericordia, cardiología de la que tiene que ver con aquellos pacientes que están en etapa terminal. Recuerde que nosotros los médicos somos los únicos profesionales que asistimos al paciente desde el momento del nacimiento hasta su deceso, y hay que acompañarlo. Y hay que acompañarlo dándole calidad de vida. Recuerde que, como decía el doctor Jacobo, padre de la cardiología mundial, director del Monte Sinaí en Nueva York, español, decía: conocer el corazón da cantidad de vida. Y decía el doctor Facundo Nustes, neurólogo y neurocirujano argentino, decía: conocer el cerebro da calidad de vida. Colegas, vuelvo y les digo, hay que acercarnos al paciente cardiópata. Veo con tristeza que muchos colegas, cuando está transmitiendo el doctor Chica, inmediatamente cortan, se salen, parece que no les interesará la cardiología. Yo no soy el doctor, yo no me las estoy dando de nada, ni pretendo estar por encima de los mejores cardiólogos del mundo. Solamente soy un aprendiz de cardiología y quiero transmitir lo poquito que conozco hacia ustedes. Recuerde, colegas, se para el corazón y se acaba la especialidad de cualquiera de nosotros que manejemos. Hay que conocer el corazón. Hay que darle esa seguridad al dueño del paciente, que cuando nos traiga un paciente al consultorio, nosotros le vamos a mejorar, ayudar a mejorar su situación, tanto del paciente como de la parte afectiva del dueño. Los dueños de mascotas no saben que nosotros manejamos determinados temas o determinada especialidad. Ellos simplemente nos traen una mascota enferma y hay que brindarles esa seguridad. Y hay que atender al paciente. Recuerde, colega, cuando el paciente se le salga de las manos, es menester que usted interconsulte o derive a un colega que maneje el tema mejor que usted, o investigue, colega, o llame a un colega que le pueda dar una orientación. A veces con una orientación podemos hacer muchas cosas en nuestros consultorios. Y comenzar, colega, por hacer la toma de la presión arterial. Hace días una doctora en una conferencia en la ciudad de Manizales, que me dijeron que era cardióloga, y yo me di cuenta que no era cardióloga. Sí era clínica con orientación en cardiología, al igual que yo lo hago. Y la doctora decía que la presión arterial estaba solamente supeditada para aquellos pacientes con problemas muy graves. Lo decía el doctor Iván Minovich. Esta semana el Congreso Veterinario de Colombia lo decía: no se puede hacer medicina en gatos. Él, porque habla de gatos. Y yo diría: no se puede hacer medicina ni en gatos ni perros si no se evalúa la presión arterial.
Es el sexto parámetro clínico y semiológico que nosotros debemos hacer. Es más importante, colegas, tomar presión arterial en gatos que la misma temperatura. Ojo con esto. Recuerden, colegas, si usted no tiene un glucómetro en su consultorio, ya cometió el primer error. Si no tiene una máquina de oxígeno, ya cometió otro error, o una bala de oxígeno. Si no tiene un tensiómetro, ya cometió otro error. Y les voy a dar un atisbo. En gatos, los carbohidratos no son importantes para la producción de energía o los azúcares. Los gatos toman la energía, la toman de las proteínas. Yo veía a un colega que me decía, doctor, usted le mandó glucosa postprandial al gato, y le dije, no, es que la glucosa, ¿por qué, colega? Y doctor, ¿por qué hay que mandarle glucosa postprandial? Y yo le decía, los carbohidratos no son importantes en la determinación de la glucosa en los gatos. O sea, los gatos obtienen la energía y obtienen los azúcares por el metabolismo de las proteínas, no de los carbohidratos. Los gatos no son perros. Bueno, colegas, les habló el doctor Juan Carlos Chica Zapata. Soy médico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico de especies silvestres. Espero que me acompañen en las charlas. Espero que le den el visto bueno a mis charlas para poder seguir transmitiendo temas de suma importancia. Muchos de nosotros no podemos asistir a congresos y seminarios. Yo lo que hago es transmitirle lo que leo, mi experiencia, lo que escucho de colegas y de gente muy interesante a nivel mundial, a la cual asisto a charlas de ellos, lo que veo en el internet, mi experiencia clínica, es lo que yo trato de transmitir. Y yo aquí no estoy cobrando absolutamente nada a nadie, tampoco estoy en desacuerdo con el que lo hace. Es una forma de que nos eduquemos y nos preparemos. Simplemente yo hago el esfuerzo, otros no lo hacen, otros se sientan a ver los videos. Decía una doctora que yo hablaba de que los videos míos eran los videos chimborrios. Y yo le decía a la doctora, haga usted un video para yo ser el primero en felicitarla, sabiendo el esfuerzo que hay que tener, el esfuerzo que debemos hacer para poder hacer una transmisión. La parte técnica, el conocimiento, el estudio, la preparación, todo esto. Yo no le diría a nadie, doctor, ¿usted por qué está haciendo video? Lo felicitaría. Colegas, muchas gracias. De nuevo, mi teléfono es 311-502-1449. Recuerde que nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Recuerde, somos médicos veterinarios y no me cansaré de hacer así. Somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Sovía Medicina Veterinaria. Hasta pronto, de Albeitar a Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.